En estos tiempos de por sí oscuros, nuestras cuentas parcelas en eso que llamamos las redes sociales llegan a ser las más de las veces obituarios donde pasamos lista a los nombres de nuestros seres queridos. Hay una edad en la que esa regla parece ser cosa de cada tercer día y nuestras fotos de perfil se llenan de listoncitos negros virtuales que coronan la foto sonriente de aquellos a quienes quisimos en vida. Una edad en la que las personas que conocimos hace tiempo empiezan a partir poco a poco y sus muertes, primero a cuentagotas, llegan de tanto en tanto a ser como un chorro de agua que cae constantemente y del que sabemos que algún día o alguna noche seremos parte. Hay sin embargo años que son como una esclusa que se abre y las gotas que luego fueron chorros se permutan en un río de pérdidas tales que no alcanzan ningún duelo. Años como este, el 2020. Cuando no son nuestros amigos, son sus madres o sus padres. Y los ojos se llenan de lágrimas mientras pedimos a un Dios en el que no creemos que no toque el turno a nadie del siguiente círculo, el más próximo, pues apenas si podemos con el dolor de nuestros amigos. Pero la verdad es que cuando la muerte ha tocado a la puerta de nuestros amigos, de sus casas, es que ya ha comenzado a cegar las vidas de ese círculo, el más cercano. Porque si bien el primer círculo podría ser el conformado por aquellas y aquellos que llevan la sangre que hemos heredado y a quienes llamamos familia, también de él forman parte esas otras personas que hemos ido adoptando con el paso del tiempo y de la vida, como nuestra familia extendida, o más aún, nuestra familia elegida. Yo tengo 4 familias elegidas: la de las amigas y los amigos que me ha dado la vida, la que me ha dado el teatro, la que me ha dado la militancia política y la que más recientemente se va entretejiendo por hombres que estamos trabajando con nosotros mismos para dejar de ser los hombres que hemos sido en el pasado. Hombres que no siempre nos hemos querido y que por ello creemos que tampoco merecemos el cariño de nadie. Y que en ese no querernos, pues lastimamos casi todo y a casi todos los que nos rodean. Y hoy, a raíz de su partida, quiero pergeñar unas cuantas palabras para hablar de uno de esos seres que me dieron mis 2 primeras familias elegidas, la amistad y el teatro. Pido disculpas de antemano. Al comienzo, diría la abuela. Cuando eres una persona que ha hecho las cosas bien, tienes gente a tu alrededor que está contigo para acompañarte en cada duelo. Cuando no, como yo, pues estás completamente solo intentando articular una serie de palabras que mientras las escribes te parecen inútiles, absurdas. Y al arribo de cada coma quieres dejar de escribir porque sientes que no sirven para lo realmente importante: apagar el dolor. Era la tarde de no sé qué día, de qué mes del año 1991, cuando conocí a Alfonso, a quienes ya todas y todos decían Don Poncho. Uno de mis más caros amigos y hermanos de tablas, Guillermo Riesco, y yo, soñábamos por esos días en hacer una obra de teatro que nos dejara la piel al rojo vivo sobre el escenario. Habíamos coincidido en el grupo de teatro Compañeros, y aunque agradecidos con la experiencia de ser parte de uno de los proyectos más nobles que he conocido, queríamos empezar a hacer un teatro que nos significara nuevos retos. Así nos encontramos con un texto de Mario Benedetti que casi todos los actores adolescentes han montado o han querido montar: Pedro y el Capitán. Y nos dimos a la tarea de buscar quién nos lo dirigiera. Conocimos entonces a un colega llamado Guillermo Ortiz,
quien al proponerle el texto de Benedetti nos hizo una contrapropuesta: llevar a las tablas El beso de la mujer araña de Manuel Puig. La obra de Puig nos ha volado la cabeza. Si bien con Pedro y el Capitán tocaríamos un tema que nos apasionaba a Memo y a mí, la guerrilla, había algo que no terminaba de convencernos y que era mucho más banal que lo panfletario en el texto del escritor uruguayo. Aunque era claro que quizás a Memo, por su porte y su seguridad de siempre, le hubiera quedado muy bien ser el militar torturador, los dos queríamos ser el guerrillero torturado. Con el beso de la mujer araña la disputa no declarada se diluía. Memo podría ser Valentín, un preso político de la dictadura argentina, y yo podría ser Molina, un preso acusado de haber tenido sexo con jovencitos menores de edad. La trama en el melodrama de Puig es muy simple. Molina sería usado por los militares para intentar sacarle información a Valentín sobre el grupo guerrillero en el que militaba. Y poco a poco Valentín iría soltándole a Molina la información que los militares necesitaban. Con lo que nadie contaba es que Molina se enamoraría de Valentín. La tarde que Memo y yo conocimos a Alfonso, ambos habíamos ido a buscar a Ortiz para una lectura más del texto de Puig. Pero esa ocasión buscaríamos, según recuerdo, hacer una lectura mezclada con algo de trazo en una suerte de trabajo de laboratorio o de improvisación. Sabíamos por Soco, una buena amiga de Ortiz que pronto se había convertido también en nuestra amiga, que podríamos encontrarlo en el viejo galerón que se hallaba al final del terreno que entonces alojaba la Casa de la Cultura de Torreón. Así que sin dudarlo, Memo y yo nos dirigimos hacia el galerón de Marras. Al asomar la cabeza por el umbral de la puerta vimos que estaba por iniciarse la clase de algo, probablemente un taller de teatro. Pero no encontramos a Ortiz. Sería la voz de Soco la que nos lo confirmaría en una frase surrealista. No está Memo. Nos disculpamos por interrumpir y dimos la media vuelta. No habíamos avanzado mucho cuando el maestro del taller salió del galerón para decir detrás de nosotros: Memo, llamándonos. A la frase surrealista de Soco se sumó entonces una escena que lo era mucho más, pues al oír su apócope, tanto Memo como yo volteamos como si fuéramos un par de memos. Supongo que algo así pasó por la mente del maestro, quien ya de por sí, creo, venía sonriendo por la frase de Soco, porque a su sonrisa se sumó una nueva sonrisa que coronaba esa manera gallarda tan suya al caminar. Esa sonrisa y ese paso altivo, pero nunca soberbio, tenían nombre. Soy Alfonso López Vargas, pero pueden llamarme Poncho. ¿Quién de los dos es Memo? Yo, dijo Memo. ¿Les gustaría entrar al grupo de teatro? Aún hay vacantes, adelantó Alfonso. Gracias, respondió Memo. Pero estamos buscando a alguien más. Sí, lo sé, dijo Alfonso esbozando una sonrisa que me pareció irónica sin ser burlona. A Memo. Palabras más, palabras menos. Guillermo le explicó que teníamos un proyecto en puerta y que buscábamos a Ortiz por esa razón y no tanto porque quisiéramos entrar a un taller de teatro, pues de hecho ya estábamos en un taller de teatro. Pero que si no lo encontrábamos igual y podíamos plantearnos entrar a su taller. Y nos despedimos dándonos los tres un apretón de manos. La sonrisa, el caminar y aquel apretón completarían el cuadro que siempre tuve de Alfonso como un hombre seguro de sí mismo, directo, educado, inteligente y atento, que siempre te miraba a los ojos mientras hablaba, y mejor aún, mientras hablabas. Ortiz, nunca supe por qué, no apareció. Y Guillermo y yo nos replanteamos entrar al taller de Alfonso y probar cómo nos sentíamos. Esa fue quizás una de las mejores decisiones de nuestra vida, por lo menos de la mía.
Con Alfonso conocí a quien más tarde rebautizaría como mi propio Stanislavski. Cada uno de mis maestros de actuación representan para mí una analogía de aquellos maestros del teatro universal. Alfonso López Vargas fue para mí un Konstantin Stanislavski que me enseñó que el teatro y que al teatro habría que darle mucho más de lo que el teatro podría darme, que me hizo entender que para hacer teatro era fundamental cumplir con aquel mandato que según Dante se puede leer a la entrada del infierno y que sabemos estaba lo mismo en el quicio del templo de Delfos que en la puerta del Teatro Arte de Moscú. Conócete a ti mismo. Y con ese mandato me cambió la vida. No llegaba huérfano de influencias al taller de Alfonso, aunque muchas veces le dije a don Poncho, nunca terminé por acostumbrarme a llamarlo así, Poncho. Teatralmente, arribaba con una maleta cargada de las enseñanzas de otro de mis maestros más caros, el maestro Benjamín Gómez Jiménez. Con el maestro Benjamín, el teatro es una especie de apostolado. Se hace teatro por amor doble, a la vida y a los seres humanos. Con Alfonso, ese doble amor se sublimaba sobre las tablas. Hacer teatro tendría que ser un canto de amor a la vida y a la humanidad. De otra forma no tenía sentido hacer teatro, pero un amor que también lo fuera al teatro mismo, que por otra parte en un círculo perfecto es en sí mismo de nueva cuenta vida y humanidad. No sería extraño entonces que cuando Alfonso nos contó a Guillermo y a mí de la posibilidad de llevar a la escena Historia del Zoológico de Edward Albee, nos dijéramos sin decírnoslo, este es el proyecto que estábamos esperando. Alfonso nos compartió que durante meses había estado trabajando con dos jóvenes actores el texto de Albee y que incluso llegaron a pasar algunas noches en la Plaza de la Tortuga ensayando las líneas de aquella obra que tiene por escenario el Central Park de Nueva York. Afortunadamente, uno de ellos, quien iba a encarnar el personaje que yo terminaría representando, había sido aceptado para ingresar al CUT, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Eso, desafortunadamente, había impedido que el proyecto se concretara, pues de algún modo, el otro joven actor, quien más tarde también llegaría al CUT, se había preparado mentalmente para hacer aquella obra con su compañero de escena y con nadie más. Hoy, los nombres de esos dos jóvenes actores son para mí referentes indiscutibles del teatro y el cine nacionales, Jorge Ábalos y Fernando Banda. Y antes de que lo fueran, lo era para la manera de hacer teatro nuestra. Con Historia del Zoológico, Guillermo Riesco y yo tomábamos pues una estafeta que sabíamos sería un enorme reto llevar a la meta. Poner en escena Historia del Zoológico significó el que quizás fue mi primer trabajo serio de mesa. Estudiamos a Peter y a Jerry, los personajes de Albee, desde la tridimensionalidad del personaje que propone Stanislavski. Lo hicimos sin saberlo. Alfonso no nos hablaba de ello, pues más que una experiencia academicista, lo importante para él es que termináramos convirtiéndonos en aquellos dos seres, que los entendiéramos en sus planos psicológico, físico y social, y que llegáramos a prestarles nuestros cuerpos, nuestras palabras y nuestros pensamientos para que los nos poseyeran por entero. Fue en ese proceso que escuché por primera vez de aquella disyuntiva decimonónica entre el actor y la actriz vivenciales y el actor y la actriz formales. Alfonso decía que yo era como estos últimos. Y a mí, que por recomendación del mismo ya me había leído La paradoja del comediante de Diderot y soñaba románticamente con ser ese tipo de actor que terminaba convirtiéndose en el personaje, la apreciación no me hizo mucha gracia. Alfonso se dio cuenta de eso y de su misma mano aprendí que buena parte de esa discusión estaba de algún modo ya rebasada y que en todo caso el actor formal podía llegar a ser una suerte de máquina de precisión con la disciplina adecuada. Con Historia del Zoológico me enamoré de la pluma de Albee, de Jerry, mi personaje, de Guillermo
y del mismo Alfonso. Por eso, cuando después de una temporada de escasas 20, quizás un poco más representaciones, olvidé el cuchillo con el que, spoiler, Jerry amenaza a Peter, utilería fundamental para la resolución final del drama, me sentí morir. Sentí que los había traicionado, que le había fallado el respeto al teatro que comulgábamos. Después de ese cuchillo ya nada fue igual, ni entre nosotros ni en mi fuero interno. La historia de Albi se permutó en el desencuentro en escena de dos entonces pubertos actores. Jerry y su universo trágico quedó desleído en una suerte de pieza cuasi melodramática. Perdí por muchos años a un amigo que siempre he considerado mi hermano, y aunque lo intentamos varias veces, jamás pude volver a las tablas bajo la guía de mi querido y amado Alfonso. Con Historia del Zoológico también se abrió una puerta que años más tarde atravesaría siguiendo los pasos de esos dos hombres que igual quiero y admiro, Jorge y Fernando, y de quienes por su voz supe por primera vez que existía algo llamado Centro Universitario de Teatro, que como dijera otro de mis más caros maestros, José Ramón Enríquez, es de teatro porque antes es universitario. Así pues, Alfonso se convirtió en uno de los seres humanos que más creyó en mí y que más me lo demostró. Su cariño, siempre incondicional, lo hizo invitarme y becarme para cursar los 2 años del diplomado de actuación en el Centro de Formación Teatral Mairán. Siempre, sin falla, respondió a mis invitaciones de visionar las puestas en escena en que yo participaba para darme su amorosa, pero no por ello menos objetiva opinión sobre mi trabajo. Estuvo allí, a mi lado, luego de que un periodista cultural me llevara a su casa en medio del influjo del alcohol que había tomado en el cóctel de una presentación con Heraclio Cepeda y me metiera mano por debajo del pantalón y me forzara a besarlo, y tras escaparme me lo topara de tanto en tanto en eventos culturales a los que cada vez fui asistiendo menos. Alfonso fue quien me abrazó mientras lloraba al contarlo por primera vez a alguien, y lloró conmigo. Y estuvo allí para darme fuerzas cuando encaré a aquel periodista y le dije que jamás le volvería a permitir, ni a él ni a nadie, que me robaran la tranquilidad. Cuando mi padre compró aquel equipo de fotografía, cámara reflex de 35 milímetros, con sus lentes gran angular, cóncavo y zoom, y que aún tengo conmigo, me conminó a tomarme en serio el arte de la fotografía, y Alfonso fue mi mecenas para montar el cuarto oscuro que tuve en casa de mi madre y mi padre, donde revelé mis primeros rollos. Él, Alfonso, antes que nadie, a pesar de no estar de acuerdo conmigo, acompañó los pasos primeros que me llevaron a la semiclandestinidad de mis años de militancia político-militar. Aún lo recuerdo. Callado, entre preocupado y enojado, en el paradero de autobuses donde unos minutos más tarde nos despediríamos para que me recogieran los compas que me llevaron a mi primera casa de seguridad. Fue, junto con el maestro Benjamín, uno de mis 2 testigos padrinos de boda en aquel 1994 que tuve que dejar mi adorada comarca lagunera por persecución política del Estado mexicano. Y a la distancia, ya por aquellas viejas cartas del siglo pasado, ya por correo electrónico, siempre estuvo pendiente de mí y de mi hijo, a quien adoptó como un abuelo más. La última vez que vi a Alfonso fue hace 5 años. Compañeros, mi cuna teatral cumplía 35 años de haber sido fundado por el maestro Benjamín Gómez Jiménez. Y yo pude darme el permiso y el tiempo para regresar a Torreón y compartir muy poquito de mi experiencia y mis herramientas de entrenamiento actoral.
Fue un gran viaje de celebración, pues yo cumplía también mis bodas de plata con las tablas y llegaba a mi querida laguna después de haber trabajado con mujeres ñañú, purépechas, inaguas de Querétaro, Michoacán y Puebla por invitación de Yashil Tusser, Desarrollo, Integridad AC y su directora Verónica Olicón. No era la primera vez que regresaba a Torreón. Cuando Alfonso presentó Del alba al anochecer, el primero de sus 2 libros de cuentos, fui acompañado de Jessica y Addis. Allí, hasta entonces, pude reencontrarme con mi amigo y hermano Guillermo Riesco. Habían pasado más de 10 años, casi 15, de aquel cuchillo en Historia del Zoológico. No era la primera vez que regresaba, pero sí la última que volví. Y mientras escribo estas líneas, no sé si vuelva, pero me digo que tengo que hacerlo. La última vez que vi a Alfonso, me despedí de él sin saberlo por última vez. Y con su partida se fue también una parte de mi corazón. Adiós, maestro. Adiós, amigo. Tu ser se ha fusionado ahora de nuevo a la materia y a la energía del cosmos. Tu palabra, cálida como tu abrazo, se ha convertido una con el aliento del mundo. Y tu sonrisa y apretón de manos, francos, sin cortapisas, seguirán enmarcando ese andar gallardo, esa fina estampa de la que hablaría Barradas en voz de la Granda como si te hubiera conocido. Buen viaje, caballero. Allá donde te hayan llevado tus pasos a relucir otras aceras con tu andar andante.